Buenas tardes a todos y a todas, a quienes nos acompañan en este nuevo capítulo de nuestro ciclo de conversaciones Pensar para Decidir. Este espacio nace con un propósito claro: generar instancias de reflexión y diálogo para fortalecer la toma de decisiones estratégicas, especialmente en un mundo donde las organizaciones enfrentan entornos cada vez más dinámicos y la inteligencia artificial se integra de manera acelerada en los procesos empresariales. En The Labor Bridge, nuestra misión es acompañar a las compañías en sus desafíos laborales, sindicales y estratégicos, y junto a ello hemos desarrollado la metodología Critical. Todo de alguna manera finalmente la hemos llamado en buen chileno criticáis o no criticáis. Después en otro episodio vamos a un poco a contar la historia de cómo nace este nombre, que es un nombre, un juego de palabras que lo desarrollamos acá los panelistas, que fue muy entretenido, pero que es un modelo o un método, metodología que combina pensamiento crítico, pensamiento estratégico, análisis de data y todo esto combinado con tecnología e inteligencia artificial. Hoy tenemos un panel, yo diría, de lujo, sobre todo con un invitado especial que doy las gracias que haber aceptado nuestra invitación, y con él vamos a conversar los nuevos desafíos de las gerencias de recursos humanos, cómo hoy día están enfrentando la disrupción tecnológica y además también las nuevas demandas del entorno. Omar, te doy el pase ahora para presentar a nuestros invitados y a nuestros panelistas. Gracias, Pablo. Bueno, Omar González, como siempre por acá. Partimos nuestro tercer conversatorio, ¿quién lo diría, cierto? Ya con un poco más de calor, no tan frío. Primaveral estamos. Y como hemos dicho siempre, esta es una conversación entre amigos, ¿cierto? Y hoy quisimos invitar y tenemos el privilegio de presentar a Luis Gómez, ¿cierto? Gracias, Luis, por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitar. No dejar de mencionar a Sadi Medina, que es el que nos contacta con Luis, ¿cierto? Es una persona destacada, ingeniero comercial, si quieres te puedes presentar tú, pero destacada en el mundo de los recursos humanos o de la gestión de personas, o como quieras tú, ¿cierto? Enfocarlo hoy. Agradecerte que estés con nosotros, invitarte a que te sientas cómodo. Este es un espacio para conversar, ¿cierto? Donde los amigos hablan, ¿cierto? Como decía ayer Pablo, de lo que estamos haciendo con todo este pensamiento crítico que está al lado mío Ángel, ¿cierto? Un grande, y Garvin, que ve todo el mundo de la inteligencia artificial. Así que bienvenido y disfrutemos este momento como siempre. Te dejo la palabra, Ángel, también para que... Muchas gracias. Qué bueno ya estar en nuestro tercer conversatorio. Y bueno, yo creo que aquí lo interesante es que aprovechemos a nuestro invitado, a Luis. Bueno, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Yo feliz de estar aquí. Cuando Pablo y Omar me contaron respecto de esto, el sentido y contenido que tenía, me sentí muy honrado de ser invitado. Espero ser un aporte. Las conversaciones previas que hemos tenido ya dan noción de que va a ser sumamente interesante, y espero aportar con la experiencia que he acumulado a lo largo de varios años en minería y particularmente en el área de recursos humanos. Así que gracias nuevamente por la invitación. Comenzamos. Un connotado ahí, ¿cierto, Luis, en el mundo recursos humanos? Yo cuando veía ¿cierto? Ha pasado casi por toda el mundo faenero hoy día, ¿cierto? Más o menos. Bueno, sí. Si nos cuentas un poquito. Por supuesto. Yo en mis inicios, la verdad que he pasado por todos los niveles organizacionales y me he movido casi por toda la industria minera. Desde montaje industrial a commissioning en una nueva operación, trabajando en operación por turno y posteriormente en recursos humanos en CAP Minería fueron mis inicios. Posteriormente Saldívar en sus inicios, partiendo desde cero, pasando por BHP. Con mi familia nos hemos movido por el país y llegamos finalmente a Santiago a trabajar en Sandvik por un periodo de tiempo, luego Los Pelambres en el grupo AMSA y de allí a Sierra Gorda y finalmente Caserones. Así que como ven, experiencia acumulada ahí. Hay minería en el cuerpo. Hay minería en el cuerpo, claro que sí. En esta etapa de mi vida estoy dedicado a la consultoría, aprovechándole la experiencia y que me he enfocado en aquellos temas que me gustan y tiene mucha relación con lo que se va a hablar hoy día o con lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología en los procesos mineros.
yendo a ese punto y dado todo este valor empírico tuyo, ¿cierto? Y de aprendizaje, me toca a mí hacerte la primera pregunta, como la formalidad del conversatorio. ¿Cuál crees tú que son hoy los 3 grandes desafíos que enfrentan las áreas de recursos humanos, de personas que le llaman, ¿cierto?, al interior de las organizaciones, para adaptarse a este entorno tan dinámico, que cada día es cambiante, que tú no sabes que, bueno, todo el tema regulatorio, para qué decirlo, la ley, cómo cambia? Yo anoche miraba el Código del Trabajo, lo saqué el de agosto, y había, no sé, como 16 actualizaciones de leyes en un entorno que es bien complicado. Yo creo que, ¿cómo ves tú ese desafío, o los 3 grandes desafíos que enfrentan estas áreas hoy? Mira, todos estos cambios. Tiene que ver esto también con el contexto de la organización y cómo se mueve, pero si hubiera que resumir en 3 grandes desafíos en términos generales para la gente de recursos humanos, uno tiene que ver con las demandas futuras de talento, en que va a haber un cambio significativo en términos de lo que en el pasado y hoy día se establecían como criterios básicos o críticos para poder determinar a quién necesito para cubrir cierta posición, desde un currículum que privilegia experiencias, formación académica, a una situación en la cual se van a privilegiar las habilidades, los skills, en que ya esa formación académica, sea un ingeniero civil, no va a ser realmente lo determinante. Y la brecha que hay en ese contexto, que sabemos que la tecnología va a impactar y va a ir modificando hacia adelante la demanda de esos skills. Hoy día hay algunas que aún no las conocemos. ¿Cuáles son esas skills, Luis? Por ejemplo, interactuar con la inteligencia artificial o con procesos cada día más tecnologizados y que probablemente se hagan de forma remota. El otro es lidiar con trabajadores que van a ser componentes de distintas generaciones, que van a estar conviviendo dentro de una misma organización y que tienen intereses diferentes. Lo hemos conversado, ¿eh? Y por lo tanto, las habilidades para poder conciliar a aquellos, satisfacer las demandas, lograr movilizarlos y obtener resultados a través de ellos va a ser también primordial. Como se comentaba recién, el compliance, el contexto normativo en el cual se van a ir desarrollando las actividades son cada vez más complejas, potencialmente más restrictivas. El tema de las 40 horas, ley Carini, cosas por el estilo que te van a impactar impactan tus costos. En la minería. Exactamente. O sea, y no es menor. Pero miremos el lado positivo. Yo cuando venía camino a conversatorio, decía, estamos viviendo un momento mágico, ¿cierto? Es la primera vez en la historia humana que tenemos un idioma común, que es la inteligencia artificial. Hoy trabajan baby boomers, el generación X, que somos nosotros, millennials y generación Z. Estamos todo en la etapa laboral, ¿sí? Yo en mi equipo tengo un par de millennials, pero mayoría son generación Z. Todos trabajamos con IA, todos trabajamos a través de lo mismo copiloto. Se conecta con los documentos. Algo común tú estás diciendo. Entonces, esto es lo lindo, ¿sí? Entonces, sí, hay desafíos y todo esto, pero lo lindo desde el punto de vista de recurso humano es que las empresas que sepan manejar este cambio generacional, pero utilizando inteligencia artificial, son las que van a ser las organizaciones del futuro. La IA te facilita esto. Y en esos desafíos de futuro, y siguiendo con lo que tú dices, Arvin, y retomando lo que dice Luis, precisamente esa línea, esos son los desafíos de futuro empresariales, ¿eh? Pero antes de comenzar el conversatorio, estábamos hablando fuera de micrófono, ¿cómo se alinean o cuáles son las habilidades, las skills que también tiene que tener el gerente de recursos humanos, tanto cuanto persona, él, a sí mismo, gerente, vicepresidente, o las que tú has tenido que desarrollar? ¿Cómo se concilian? ¿Cómo se complementan? Perfecto. Yo diría que una de las habilidades clave en ese contexto es cómo orquestar dentro de la organización una mirada común para ir hacia el futuro, porque la mirada respecto de la gestión de personas que
tiene el área de recursos humanos, el gerente de recursos humanos con las que tienen las operaciones, en ocasiones están en planos diferentes. Entonces, antiguamente era más fácil lidiar con generaciones que eran más monogeneraciones, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, un estilo de dirección o un estilo de liderazgo funcionaba bien. Y esos trabajadores eran más proclives, orientados a seguir fielmente instrucciones y no cuestionar demasiado respecto de lo que le estaban pidiendo que hicieran. Hoy día, y hacia el futuro va a ser aún más, cada vez más, los empleados cuestionan, critican, tienen acceso en tiempo real a información y te pueden pillar cuando no estás diciendo lo correcto o si estás blufeando, por decirlo de alguna manera. ¿Eso afecta en la atracción y la retención de talento? Absolutamente. Otro tema es generar condiciones, por ejemplo, marca empleadora, empresa que cumple con normativas ESG, por ejemplo, temas relacionados con equidad o paridad de género o de oportunidades de trabajo y acceso a personas con capacidades diferentes, ¿cierto? Son más valoradas esas empresas hoy en día, tanto desde el punto de vista del empleo como desde el punto de vista de la inversión. Por lo tanto, un articulador clave en lograr que esa organización se adapte y transite en esa dirección va a ser fundamental. El foco que tienen el gerente de recursos humanos con el que tienen las áreas son un poco distintos. Tienen métricas diferentes, pero tienen que confluir. Y como digo, la orquestación de eso, en establecer un centro valórico, estilos de actuación de acuerdo a la estrategia del negocio. Ligado a la estrategia del negocio van a ser fundamentales. Entonces, ¿cómo se capacidad y además el gerente de recursos humanos va a tener que ser una persona que entendiendo cómo la IA, la inteligencia artificial y la tecnología está cada día impactando más la naturaleza de los puestos de trabajo. Tiene que ser capaz de ir en la cresta de la ola adelante. Veo que Arvin está pidiendo la mano desesperadamente. Te voy a volver sobre el tema valórico en unos minutos, pero... Mira, escuchando a Luis, nosotros inventamos Criticay, ¿cierto? Por algo. Entonces, yo cada vez que tenemos un invitado, lo que yo hago antes es corro el modelo y digo, oye, le hice la misma pregunta. ¿Cuáles son las habilidades de futuro? ¿Sí? Entonces, voy a leer porque, para que no se me pase. Entonces, aquí no estamos hablando de la habilidad específica, sino son 4 meta habilidades. Y la metodología, el modelo, me sacó 4 meta habilidades. Primero, un prompt engineering humano. No escribir prompt, sino es la capacidad de hacer las preguntas correctas. Pero no solo a la máquina, sino a las personas. Porque el conocimiento está ahí. ¿Cierto? La persona, siempre. Eso. Entonces, es saber cómo extraer mejor de ambos. No solo de IA, ¿sí? No solo del modelo. Segunda, arquitectura de decisiones. Entonces, diseñar sistemas donde humanos e inteligencia artificial colaboran para tomar decisiones. No es que IA toma decisiones y yo lo implemento. O yo tomo la decisión y la IA implementa. Sino es exactamente cuándo cada uno debe liderar. Porque esto es un baile. ¿Sí? Este es tu partner de baile. No es una tecnología que solamente te dice lo que tiene que hacer o tú preguntas lo que quieres hacer. Tercero, traducción de contexto. Tenemos tanto conocimiento interno, documentado o no documentado, que está en la cabeza. ¿Cómo conectamos y convertimos estos insights en acciones, en sabiduría organizacional? Y el cuarto, que tú ya lo mencionaste, que es orquestación de ecosistemas. Un gerente de recursos humanos tiene que no solamente coordinar los equipos humanos, sino también todo el ecosistema híbrido de personas con la inteligencia. Entonces aquí, lo que ejecutivos de futuro no van a competir con la IA, sino van a ser directores como orquestas de sintonías, de sinfonías. O sea, esto me dice el modelo. ¿Sí? Lo que estaba apuntando Luis. Luis estaba apuntando que estos orquestadores, claro, ¿cierto? Del mundo de las personas. Pero fíjate que las habilidades siguen siendo, ¿cierto? Netamente. Pero ahí quiero hacer una pregunta a Luis. Ya, me estaba imaginando, lo escuchaba un director de una orquesta. Pero el director de la orquesta tiene una varita en la mano. ¿Qué contenido en tu experiencia tiene que tener o va a tener o hay que prepararse para tener en esa varita del director de la orquesta? Bien.
Yo diría que el gerente de recursos humanos dirige dos orquestas. Una que es el equipo de recursos humanos, que es el que tiene que generar ciertas condiciones y desarrollar tareas que permitan sostener a la organización, pero tiene otra orquesta que son los directivos, el grupo ejecutivo de la organización, al cual hay que alinear en términos de alguna dirección y con algún tipo de actuación compartida en términos de valores, estilos de liderazgo y de forma de relacionarse con la gente. Porque en el pasado nosotros podíamos ver que predominaban los silos y que el estilo que tenía el gerente de planta con el gerente de mina, diametralmente opuesto con el gerente de finanzas o el de logística. En el futuro vamos a necesitar, para ser efectivos en un mundo que tiene una velocidad de cambio muy significativa y que el grado de competitividad y probablemente de desaparición de organizaciones también se acelere, una de las formas que yo creo, y eso es un pensamiento con el cual me guío, es que tiene que haber uniformidad de criterio en ese contexto. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz al orquestar al grupo ejecutivo, quien dirige y tiene responsabilidad sobre el largo plazo y la sostenibilidad, el futuro de la organización, que sea algo que trascienda, que no cambie. Va a haber probablemente algo que no va a cambiar y van a haber cosas que tienen que irse adaptando. Y eso tiene que ser capaz de percibirlas, transmitirlas y lograr esa sintonía. Y en el equipo de recursos humanos generar las condiciones, las bases necesarias para que el personal funcione en sintonía con aquello también y haga las cosas como las tiene que hacer. Entonces, identificar en la varita, identificar con su varita, oye, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar? ¿Cuáles son los cambios que a futuro van a ser claves para la sobrevivencia de esta organización? ¿Cómo las transmito a cada uno de los actores que tienen que hacer cosas para que las cosas sucedan? ¿Cómo planifico en función de eso también la fuerza de trabajo futura? O sea, ¿cómo identifico los gaps o las brechas de habilidades que van a ser requeridas? ¿Cómo las desarrollo para preparar a la organización para aquellos? Y esas skill o habilidades pueden ser técnicas, pueden ser también blandas, pueden ser colectivas o pueden ser individuales. El director de orquesta tiene que tener la sensibilidad en términos de partitura, ¿cierto? Cómo ir dando los toques y generando las reacciones necesarias para que esto suceda. Ya las organizaciones individualistas, con cada cual funcionando por su parte, no van a funcionar. No van a ser sostenibles en el futuro. Se requiere trabajar más en forma colectiva. Pero para trabajar en forma colectiva tiene que haber una... Colaborativa. Y colaborativa. Y tiene que haber una dirección compartida. Yo justamente quería hacer una pregunta y va un poco linkeado a cierta información que revisamos el otro día con una empresa que estamos asesorando. Hoy día realmente las empresas están preparadas para esta disrupción tecnológica, sobre todo acá en Chile, estoy hablando y referente también un poco a las áreas de recursos humanos, sobre todo de que hoy día tienen que liderar esta cultura de hacer este cambio organizacional. Porque un dato que me acuerdo que revisamos y sobre todo que hoy día estamos con minería, de que hoy día todos los proyectos, todos hablan de inteligencia artificial, ¿cierto? Hemos hablado de que todos quieren subirse a la hora de inteligencia artificial, al carro, pero uno de los datos que me llamó mucho la atención de que, bueno, Arvin acá nos puede de alguna manera aclarar más en detalle, que decía que menos del 30% de los proyectos de inteligencia artificial escalaban. Realmente se quedaban de alguna manera en pilotos y no escalaban. Entonces, justamente va linkeado mi pregunta si realmente acá en Chile estamos preparados para esta disrupción tecnológica que hoy día está pasando y que está avanzando de manera tan rápida, y sobre todo también estos cambios tecnológico y además de generación que hoy día está pasando. No sé si ahí Arvin puede... Me gustaría que Luis nos explique un poco desde su... Yo le doy los datos en esa pregunta que hace Pablo, efectivamente es interesante, solo para completarla, porque además tú lo puedes mirar con una experiencia, claro, donde has visto precisamente distintos tipos de implementaciones, desde tecnológica, estilos, moda, además en los distintos niveles. Entonces, de un mundo operacional que nos contaba gerente de recursos humanos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira,
Lo que yo he visto a través del tiempo, que la transformación tecnológica siempre viene por el ámbito operativo. ¿Cómo yo incorporo tecnología que me permita ser más eficiente, ser más productivo? Ser más productivo. Entonces, todo el control de proceso. ¿Vale? ¿Queda un tema de costo también o no? Hay una evaluación de costo, y tiene que haber un NPV positivo en cualquier proyecto. Yo lo evalúo como caso de negocio para determinar si esa inversión tecnológica va a tener un retorno positivo al final del día, va a crear o destruir valor. Y es la responsabilidad que tiene cualquier responsable de dirigir una empresa. Entonces, en estas olas, yo diría que son tren de olas que viene primero una innovación tecnológica en el ámbito productivo. Sí. Posteriormente se van incorporando las áreas de soporte más cercanas, con finanzas potencialmente, logística, gestión de activos. Antes hablábamos mucho de mantenimiento y hoy día estamos yendo un paso hacia adelante. Gestión de activos con la incorporación de data analítica avanzada, con SCADA y con BI y todo aquello para poder optimizar la vida útil de los activos en el largo plazo. Y después vienen las otras áreas. Yo diría que allí el área de recursos humanos ha pecado siempre de ir detrás. En este contexto. Lo hemos conversado con Omar. Lo que yo veo como desafío para recursos humanos es que tiene que cambiar de posición, tiene que ser el que lidere estos procesos. Exactamente. Subirse a la tabla de surf y surfear la ola. Y no ir detrás mirando cómo el resto va avanzando. Y hay ejemplos bastante potentes en términos de cómo esa inteligencia artificial la ha ido articulando. Por ejemplo, LinkedIn utiliza mucho de esa tecnología y el SEO para la identificación de potenciales candidatos o talentos para la organización. Yo creo que nos ha mostrado que sí se puede, y por lo tanto la incorporación de esa tecnología en temas relacionados con reclutamiento directo, utilizando ese tipo de plataformas en que yo pueda diseñar estructuras de habilidades requeridas, diseño de perfiles de cargo y hacer reclutamiento más inteligente, más oportuno, menor costo, con el diseño también de desarrollo de carrera, identificar lo que necesito y construir planes de desarrollo hacia futuro basado con el apoyo de inteligencia artificial y los planes de desarrollo de competencias también. O sea, el ámbito o las oportunidades en las que yo como gente de recursos humanos tengo para fortalecer y potenciar mi trabajo hacia el futuro yo diría que es infinito. Entonces, por eso, yo planteaba hacia adelante que uno de los desafíos del gerente de recursos humanos es entender esto. Continuando con lo que preguntaba Pablo, ¿qué tan preparado está Chile hoy para seguir ese camino? Uno. Y dependiendo de tu respuesta, ¿qué nos falta? Oye, antes de resolver, para cerrar el tema de lo estadística, es 20% en todo caso. O sea, 20, o sea, hay distintas estadísticas, pero depende de qué medio o estudio uno lee. Pero yo lo llamo esto, de hecho estaba leyendo en slide porque yo hago clase en UTEC, que es una universidad tecnológica en Perú, y un curso se llama IA for Leaders. Entonces, uno de los slides que está leyendo, y el título dice, el problema de los pilotos eternos. ¿Por qué es el problema de pilotos eternos? Porque hay tres causas fundamentales. Uno es falta de objetivos claros. Segundo es desconexión con el negocio. Y tercero, que yo digo como en los dos lados, o ausencia de métricas para medir o sobreexpectativas de métricas. ¿Sí? Oye, yo quiero que la precisión del modelo sea 99.9, pero espera, ni humanos tenemos esta precisión. ¿Por qué tú quieres que IA tenga esta precisión? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que el tema está. Y justamente cuando tú dices, y ahí diste en clavo, ¿cierto? Porque aquí muchas veces la de tecnología dice voy a hacer tal cosa y no involucrar al negocio. O el de negocio va y dice no, yo tengo ese problema, como nadie me pesca, voy a ver si lo resuelvo. Y después se da cuenta que, no,
trabaja una tecnología que no se encaja en la organización, no cumple con los estándares de seguridad. Ahí estás hablando de un sí. cuarto que no mencionaste, que fueron los silos funcionales y resistencia cultural. Claro, pero ahí es donde el recurso humano juega un rol clave, porque si el gerente de recursos humanos, el director de recursos humanos fuera el que articule esta estrategia, ¿cierto? Donde cómo voy a preparar mi gente, mi organización para adoptar esta nueva tecnología o esta ola de tecnología que viene, yo creo que probablemente ese porcentaje de éxito sería muchísimo más alto. El componente de recursos humanos no lo estamos incorporando. Recuerden el mantra antiguo, ¿cierto? People, Process, Technology. Gente, proceso, tecnología. No ha cambiado. No ha cambiado. Sí, volviendo a la pregunta y tomando un punto de lo que tú planteaste, el tema de la data para sostener decisiones o para equiparar la mesa con la operación. La operación funciona sobre base de datos duros. Datos duros, y sus decisiones están basadas en datos duros. Así es. Bien o mal, la forma en que los obtuve y los recopilé, pero son datos duros. Y Recursos Humanos siempre ha estado en suposiciones, en temas más esotéricos, casi por decirlo de alguna manera. Más en la guata. Exacto, y no se apoyaba. El guatómetro. Hoy día el desafío y la tendencia, viendo investigaciones de McKinsey, de Deloitte con sus trends, Mercer y otras que están investigando respecto a este tema, indican que la analítica de datos en recursos humanos va a ser cada vez, o en la gestión de personas, en la gestión de talento, como lo queramos llamar, es cada vez más relevante e importante. Hoy día se nos va gente y no tenemos idea cuáles son las razones por las que están saliendo. Exacto. Las famosas encuestas de salida. Y hay data. Hay data, pero no la estamos utilizando. No la estamos estructurando, configurando de la manera adecuada para extraer de ello información relevante. En el conversatorio anterior, discúlpame Luis, Arvin planteaba un tema muy interesante. Era cómo era la capacidad de que en un taller, no sé si puedes volver a explicar el ejercicio, metieron todo un manual de los vehículos, lo metieron a estos agentes, ¿cierto?, de inteligencia artificial, y mejoraron la eficiencia y las curvas de aprendizaje espectaculares, ¿te das cuenta, no? Y ahí es donde yo concuerdo que tú dices ese camino. Tiene que el gerente de recursos humanos, el gerente de personas o de transformación de una compañía, tiene que estar ahí. Tiene que estar en el dato. Yo viví experiencia de, oye, ni siquiera sabían cuánto era la cuota de ausentismo. O sea, y a lo mejor te ríes porque es verdad. O sea, oye, tú le preguntas, ¿cuál es el ausentismo? No sé, ¿y cuál es el costo? Y no sé cuál es la cuota y no sé las razones por las cuales ocurre el ausentismo. Entonces, no voy a tener la capacidad de poder atacar o ir a aquello que la está generando. Volviendo al de pregunta de Chile. Vamos, Chile. Sí, vamos. Estamos en Chile. ¿Me la repites, por favor? No, en el fondo es, si la pregunta la hacía Pablo, es si Chile está preparado para esta transformación y si es que llegamos a estar preparados, bueno, ¿qué nos puede faltar para seguir avanzando y de cara a esos desafíos que nos planteaba hace unos minutos? Yo tengo harta confianza en ese contexto, porque Chile es uno de los países en Latinoamérica que tiene un nivel de penetración tecnológica más alta. Ahora, si vamos al centro de la pregunta. Ya. Tenemos un nivel de penetración tecnológica alta. Pero aquí no estamos hablando tanto de tecnología, estamos hablando de cultura. Exacto. Para allá voy. Para allá vas. Ya. Claro. Ahora, desde el punto de vista del tipo de empresas transnacionales, empresas, gran empresa, mediana o pequeña empresa, hay una diferencia enorme entre esas. Las grandes empresas tienen una cultura más abierta al uso de tecnología y están mejor preparados para enfrentar los desafíos que vienen, a diferencia de las pymes, por ejemplo, y que soportan, ¿cuánto? El 70-80% de la capacidad de la oferta de empleo laboral, ¿cierto? Tienen niveles bastante rezagados en ese contexto. ¿Será por costo, capacidad de poder incorporarlas, o por creer que realmente les va a generar o les va a aportar valor? Y en las empresas grandes
si bien existe mayor exposición a aquello, también existen diferencias entre áreas que son más intensivas, que están más expuestas, que están haciendo mayores esfuerzos e inversiones en ese contexto, y en muchos casos las áreas de recursos humanos han ido quedando rezagadas en ese tema. Yo diría que no han sido lo suficientemente, no sé si arriesgados o valientes en ir adelante y justificar, porque esto, como decía Pablo hace un rato, tiene costos, hay inversiones. ¿Y cómo justifico esas inversiones? ¿Cuál es el valor agregado que van a generar? Que no es medible en forma directa. Yo hago una inversión en producción y me significa reducir en un 10% el costo y aumentar la producción. Claramente puedo determinar el valor agregado que tiene eso para el negocio, en el bottom line. Pero en el caso de recursos humanos, yo creo, es mucho, o de la gestión de personal. Hablando desde mi experiencia, yo creo que depende mucho del motor tuyo y la fuerza que tú le das. Por supuesto. Cuando tú estás empoderado en un lugar, en un puesto, puedes armar, esquematizar procesos, estandarizar, armar modelos, y la operación, cuando tú eres exitoso en eso, te apoya, te dice, vamos. Cuando tú lo demuestras con datos. Con datos. Tú lo demuestras. En la forma que se tiene que demostrar, en la forma que un negocio se evalúa. Entonces, volviendo a la esencia de la pregunta, ¿cuán preparados estamos en Chile para esto? Yo creo que todavía nos falta. Estamos avanzando, pero con... ¿Tú crees que hay burocracia? Con diferencias. ¿Tú crees que la burocracia del mundo de recursos humanos mata la capacidad de instalar procesos más sistematizados, más ágiles también? Más ágiles. Algo pasa ahí. Porque, yo creo que déjame contarte por qué. ¿Sí? Mira, ¿por qué te cuento? Porque nosotros, aprovecho de vender el software que hicimos en relaciones laborales con OpenData en el ISG CAS. Y fíjate que todo lo encontré espectacular. ¿Con quién hablamos? Hoy espectacular. Pero ahora tengo que ir a explicarle al área legal, porque el área legal me está... Después tengo que ir a finanzas. Al final se vuelve una cuestión que no se corta. No son capaces de ni decirte ni no, ni decirte ni sí. Entonces, claramente, ahí yo creo que hay un tema que algo pasa ahí en esa conversación, y no es, ha sido un mente muy repetitivo en nuestro andar. Ya. Lo que pasa es que todo lo que tú puedes crear como valor en áreas de recursos humanos, muchas veces es muy difícil de medirlo analíticamente. Entonces, ahí es donde lo que dice Luis, ¿cierto? Eso tiene que venir como una visión desde arriba. Sí. ¿Sí? Y eso es... Después, si quieren, nosotros, como estamos haciendo la consultoría a una empresa, que no lo podemos decir el nombre, pero planteamos 6 copilotos. Pero es para el director de recursos humanos. Y lo que viene es desde CEO y desde el director de recursos humanos. Entonces, cuando viene de arriba, ya no se trata de, oye, ¿cuánto ahorro me genera esto? ¿Cuánto ROI voy a generar? ¿Sí? Muchos de los proyectos sí se puede medir ROI, objetivamente, pero hay otro que es difícil. Por ejemplo, si uno de los copilotos que estamos planteando es cómo mides el burnout de los empleados para que puedas proponer acciones correctivas antes que la persona se tire una licencia por estrés. ¿Cómo lo mides el valor en términos de efectivo? Se pueden hacer supuestos, todo eso, pero el objetivo no es eso. El objetivo acá es mucho más noble, ¿cierto? Es ¿cómo yo hago que al final de la cuenta un empleado de mi empresa que está bajo mi mando se sienta feliz, se sienta a gusto y que sea productivo? Porque mientras yo lo cuido, él me va a cuidar a mí, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas es donde, por eso es lo importante aquí no es más que estadísticas, más que la analítica, es desde arriba, la visión, la estrategia. Eso lo hemos hablado bastante acá, que todo esto que estamos hablando, si bien cada vez hoy uno habla de culturas mucho más horizontales, la democratización al interior de las organizaciones, pero este tipo de temas, y lo que tú planteas de la habilidad blanda, siempre tiene que venir bastante dado de top-down. O sea, tiene que estar en toda la cultura organizacional, pero tiene que venir desde arriba el ir empoderando a los distintos sectores en esas tomas de decisiones, si no, no va a dar. Mira,
En mi opinión, y la visión de la gestión de talentos o de personas tiene que tener un vínculo directo con el negocio. Sí. Todo lo que yo haga tiene que impactar positivamente al negocio. Por lo tanto, yo no voy a hacer, y aquí a lo mejor mis colegas en el mercado me van a mirar feo, y en una oportunidad lo dije y no cayó bien, pero en el buen sentido de la palabra. Yo como responsable de recursos humanos no estoy para hacer feliz a la gente. Yo discrepé siempre de esas gerencias de felicidad. En su momento. No eres la unidad de entretenimiento de la empresa. Oye, yo me acuerdo, no voy a decir empresa, pero yo soy es un banco grande en Chile. Lo conversaba una vez con la felicidad no es generar las extrínseco, condiciones, es intrínseco. Correcto. las condiciones para que la gente sea productiva. Entonces, tengo que tener la capacidad de identificar cuáles son aquellos elementos que pueden impulsar o bloquear el talento y la capacidad de las personas. Y en ese contexto, cuando tengo claridad respecto de eso y que eso está vinculado directamente con la estrategia de negocio y lo puedo transmitir, demostrar, como calcular, muevo la aguja del negocio. ¿cómo calcular cómo mueve? Exacto. Oye, si no tengo las condiciones, voy a irme a una operación minera en faena, gran altura, 4.000 metros, temperatura bajo cero en invierno, y las habitaciones no tienen calefacción, por ejemplo. Por eso no es felicidad, esto es bienestar. Hay una diferencia. O la alimentación no es la adecuada, es de mala calidad. ¿Cómo ello va a afectar? Claro. Porque ¿cómo yo voy a argumentar adecuadamente que eso va a tener un impacto final en productividad? Entonces, el resultado final siempre depende de las personas al final del día. O sea, por mucho que yo incorpore tecnología o demás, hoy día por lo menos, tal vez en el futuro mediano o más lejano, las máquinas hagan todo y ya no necesite personas para que estén haciendo. Pero mientras haya una persona en el proceso y esa persona sea clave para obtener un resultado, yo tengo que generar las condiciones para que esa persona se desempeñe a su máximo nivel de productividad y tengo que tener claridad respecto a qué es lo que apalanca aquello. Lo que lo mueve. Y sobre ello, entonces trabajar. Afuera comentábamos, y Arvin lo mencionó, que tenemos la oportunidad, los cincuentones, ¿cuál fue? Claro. ¿Cierto? La oportunidad. Todos los que tenemos más de 50 años. No, los cuarentones. Generación X, dejémoslo. Generación X. ¿Y por qué quiero tocarlo? Porque llegaste al mundo de la especialización. Y yo creo que ese tema, cuando entramos en el mundo de la IA, el copiloto, ¿cierto? Que hablamos, cuando tú eres capaz de hacerte tú mismo las preguntas, ¿cierto? Que son ácidas, porque uno tiene que hacerse preguntas ácidas cuando está en el mundo laboral, pues si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué estás ahí, cierto? Me refiero a preguntas ácidas de decir, oye, ¿realmente estoy impactando el negocio? Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. También. Y aquí, ¿cierto? Tenemos al top en el tema, pero ¿a dónde quiero llegar? Quiero irme para un lado donde está Arvin, tirarla para allá, en el sentido de cuando todo este mundo especialista, todo este mundo que se requiere, que la IA requiere que tú la entrenes para mejorar, ¿cierto? Tiene que tomar a los mejores especialistas. Sí. Me gustaría ahí que estamos hablando de personas, ¿cierto? Claro. Personas mayores de 50, ¿cierto? Si tú quieres buenos resultados, tienes que tener buenos ingredientes. Eso se da, es que lo barato mismo, ¿no? Cuesta caro y eso es lo mismo, ¿cierto? Cuando hablamos de que un modelo de IA, ¿sí?, funciona mejor o tiene mejor performance cuando está entrenado sobre buenos datos. Es lo mismo para los humanos, ¿cierto? Mientras más experiencia que tienes. Por ejemplo, Luis tiene 35 años, tú tienes 35 años, yo tengo 30 años. El tema es, durante esta experiencia hemos acumulado conocimientos. Mucho de ese conocimiento no está documentado. Y la toma de decisiones, tuviste que tomar decisiones extremas. Claro. O sea, entonces, por eso yo digo que cuando en comienzo del conversatorio dije, mira, estamos en un momento histórico donde la tecnología se convierte en ese idioma común entre nosotros y los que saben de tecnología, que se peinan con tecnología, que es la generación Z, ¿cierto? O millennials. Hacer una combinación, dar esos puentes para que a través del conocimiento que tenemos, la experiencia que tenemos, ¿cierto?,
que eso se traduzca en bienestar la organizacional o del país o de la humanidad, como queramos llamarlo, es lo que tenemos que tratar para rescatar de esto. Y la única forma que podemos hacer no es, oye, a ver qué salió hoy día. No salió tal modelo nuevo, ya apliquémoslo. ¿Y para qué? No. O sea, eso es lo que hay que empezar a pensar. Por eso el pensamiento crítico es tan importante, ¿cierto? Por eso diseñamos ese espacio, ese conversatorio, para decir, oye, ¿cómo tú puedes empezar a hacer preguntas a la máquina para que máquina te responda tomando todo ese conocimiento acumulado, las respuestas? Pueden ser correctas, puede ser probablemente no tan correcta, pero seguimos siendo, con nuestra experiencia, jueces de determinar si lo uso o no lo uso. Pero por lo menos lo que te hace es te acorta mucho tiempo, ¿cierto? Algo que antes se demoraba horas y días y semanas para hacerlo, ahora lo puedes hacer en cuestión de horas. Pero el producto final es muy... yo cuando hago la clase, haz la prueba. Haz una pregunta muy sencilla. Oye, constrúyeme un reporte de tal cosa. Y de eso mismo, si tú lo haces de una forma metódica, con una set de preguntas, y que la IA te haga preguntas, no sé, oye, hazme 5 preguntas para saber más de contexto, el resultado es absolutamente distinto. Mejora en calidad, ¿cierto? Mejora la calidad. Totalmente. Entonces, eso que estás planteando te está escuchando con mucha atención, como todo el rato que hemos estado aquí. A lo que planteamos al origen, oye, una de las habilidades que requiere el gerente de recursos humanos para ser más efectivo es cómo yo utilizo la IA en beneficio de poder tener un mejor contexto de trabajo. Cómo yo capturo data que me permita ir modelando, ¿cierto? Lo que tengo que hacer o tengo que modificar, cambiar para lograr mayores resultados. A veces caemos en la tentación de creer que somos dueños de la verdad y que tenemos, y que al final del día, por mi experiencia y los años de circo que tengo, oye, nadie aquí va a ser capaz de hacer una cosa distinta y mejor que la que lo puedo hacer yo. Entonces, cuando nos sacamos esa arrogancia de encima y comenzamos a entender que siempre hay espacio para aprender, que puede haber otra persona que está allá haciendo la pega, me puede dar un dato o una dirección respecto por dónde puede estar la solución, o en el análisis avanzado de datos, que es algo que el recurso humano debería incorporar, analítica avanzada de datos, poder, entender cuáles son las tendencias, para dónde va, dónde está el problema, de qué naturaleza es y cuáles son las potenciales soluciones que existen para poder mejorar al final del día el desempeño. Caso muy simple, yo puedo tener un clima laboral súper malo, la gente con bajo rendimiento, y puede ser porque la calidad del sueño no es la adecuada, pero yo no estoy midiendo nada y no estoy tomando datos y no estoy recibiendo porque no dejo que me lleguen, o llegan y no los tomo en cuenta. O sea, no toman decisiones con evidencia. Es cierto. Y de esa forma, si yo pudiera, tal cual lo hacen los centros integrados de operaciones, que tienen captura de datos. Es un concepto que funciona perfecto. Yo podría aplicar eso de alguna forma, y tengo que encontrar la forma de hacerlo, para monitorear el tema alimentario, el tema de transporte, el tema de desarrollo de habilidades, el tema de calidad del sueño, de salud, y todo aquello que puedo tener una sala y convertir a la gente de recursos humanos en controladores de sala. Oye, Omar, que me permitan identificar adecuadamente las cosas y resolver los problemas que tengo. Mira, a mí me toca mucho en la negociación. Una habilidad que a mí me impactó mucho fue el ser capaz de predecir. Esa capacidad de predecir y de persuadir son claves. Van a estar siempre en el ser más humano, ¿cierto? ¿Te das cuenta? En la gobernabilidad desde ahí. Entonces, a mí me impacta mucho cuando veo hoy día, ¿cierto? Desde afuera, que aún no seamos capaces de incorporar lo que tú estás diciendo en ese mundo. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a tomar las operaciones? ¿Lo van a tomar qué? Porque no, pero te acuerdas que estuvimos hablando con un gerente de recursos humanos de una empresa grande semana pasada. Y yo le decía, oye, me preguntaba, oye,
La mayoría de la gente tiene miedo que IA va a reemplazar a la gente. Así dije, oye, el verdadero riesgo acá no es que la IA va a reemplazar a lo humano. No. Yo creo que el verdadero riesgo aquí es que las organizaciones van a utilizar la inteligencia artificial para hacer la misma cosa de siempre, pero solo más rápido. Eso es como desperdiciar el potencial total de la tecnología. Justamente hablamos de la productividad. Claro. Finalmente te hace ser más productivo, te hace ser más ágil, tomar decisiones más rápidas. Posiblemente hoy día como gerente o como líder de alguna manera, tener ese tiempo de alguna manera de hacer cosas mucho más importantes que cosas desde el punto de vista de rutina de trabajo que lo puede hacer la inteligencia artificial. Claro, pero lo que hay que agregar ahí es lo que dice nuestro modelo, ¿cierto? Es en fondo decirle, oye, cada vez que hago un proyecto, ¿qué habilidad humana estoy liberando? Porque esa liberación del tiempo es lo que te va a agregar el valor, porque lo puede ser un humano, no la IA. Está liberando tiempo. Esa es la pregunta clave. Después que junto al momento de liberar tiempo, bueno, es como aprovecho ese tiempo. Y ahí volvemos a una necesidad fundamental del ser humano, tiempo. Si a lo largo de la historia siempre hemos querido tiempo. Así es. O sea, tiempo, gestión del conocimiento. Se fijan, al final son dos columnas que han sido permanentes, que las hemos abordado con distintas tecnologías, de distinta manera, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Pero siempre estamos buscando tiempo. ¿Cómo ganar tiempo? ¿Cómo aprovechar ese recurso tan escaso? ¿Y eso, liberar tiempo para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, cierto? Por eso que la tecnología, la IA y todo está parte en las tareas rutinarias y repetitivas. Eso es, justamente. ¿Cierto? Y vamos haciendo eso que no agregaba valor, lo estamos liberando en términos de tiempo para pensar de manera más profunda, de manera más estratégica, de manera más especializada en buscar nuevas soluciones, mejores soluciones, más productivas. Entonces, eso, la liberación de tiempo tiene que tener un objetivo. Es decir, lo voy a liberar para pensar más estratégicamente. Totalmente. Y cuando dicen que IA va a deshumanizar, a ver, hacer trabajo repetitivo, rutinario con humanos, es deshumanizar los humanos. Mira, yo pensaba, aquí me sale, perdón, mi sesgo y mi formación de historiador. Pero claro, en la Edad Media ahí uno tenía todos los artesanos, no cosiendo zapatos a mano o haciendo un botón. Claro, y ahora es un lujo, al final la historia te va demostrando que el ser humano naturalmente ha ido tendiendo a eliminar todas esas rutinas y precisamente el eliminar esas rutinas te ha permitido liberar tiempo y lo que tú muy bien decías, para pensar, para avanzar en el conocimiento. O sea, esa liberación de esa cotidianidad ha permitido hacer los grandes avances y por eso hoy día el ser humano está en un nivel como, y a mí me encanta escuchar a Arvin en esto, o sea, realmente hoy es un momento espectacular. O sea, cuando uno mira a lo largo de la historia cuál es uno de los momentos más espectaculares, yo creo que precisamente hoy es un gran momento para todo este tipo de cosas. Y una oportunidad también. Y una gran oportunidad. En ese sentido, uno tiene que mirarlo siempre en clave optimista. O sea, ese futuro no está determinado y los futuros los construimos nosotros. ¿Cómo aprovechamos esos futuros? Y ahí me quedo con lo que decía Luis. Libero tiempo, pero ¿para qué también? Para ser más productivo, para tener más calidad de vida. Para ser más feliz. Como Laura. Se nos fue el tiempo. Pero entonces, para cerrar la idea, eso. Dale. Y en el ámbito en el que estábamos, que era en la gestión de personas, ya no de recursos humanos, ¿cierto? Y la gestión del talento, el mensaje es no le tengamos miedo a la tecnología y a la tecnología que viene. Identifiquemos cómo la podemos utilizar de la mejor manera para cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas, que sea mejor para nosotros y mejor para quienes trabajan con nosotros. Estamos en el mundo laboral. Exactamente. La tecnología es un aliado tremendo, la inteligencia artificial, la GenAI. Claro. ¿Cierto? Aprovecharla para que me ayude a encontrar mejores soluciones, no simplemente poner datos ahí para que me entregue una receta, sino que ayúdame con las preguntas, con los prompts adecuados, es desafiar a que finalmente lleguemos a la solución, a la mejor solución, no necesariamente a la óptima. ¿Cierto? A la mejor solución, dadas las circunstancias. Eso da paso a nuestro pitch de venta, ¿cierto? Contraten, ¿no? Oye, porque somos los creadores del modelo Critique AI.
Y justamente es, oye, ¿te criticáis o no te criticáis? ¿Criticáis o no criticáis? Oye, agradecer. Como Sí, siempre es se un nos privilegio. pasó el tiempo Se volando. voló, pasó, pero voló voló. el tiempo, muy grata la conversación. Agradecer también a nuestros ciertos auspiciadores, ¿sí o no? Hay que agradecerles, ¿cierto? Totalmente, A siempre. Sin ellos no estaríamos. Open Data a través de su plataforma ISGCast, bueno, de Label De Label Bridge, Bridge. que está ahí presente haciendo algunas cosas en el mundo de relaciones laborales. A ustedes, puedo agradecer porque sin ustedes no podríamos hacer este conversatorio. Gracias Además, Luis. Además también Agradecerte agradecer mucho. a Cunha Studio también que También. La marca. también. estamos en su casa acá. Y que cada día nos está cogiendo mejor. Claro, la verdad así que, es, así llega, es, llega, la verdad que llega. hoy puso la vara bastante Va alta para nuestro bastante próximo alta. conversatorio. Vamos a así tener que que empezar a buscar auspiciadores ahora. Oye, no, que nos auspicia, así que por ahí Con va estudio también. nos está recibiendo Hay muy que bien. buscarlo. Oye, y yo Exactamente. quiero decir algo. Yo creo que nosotros como equipo de trabajo, Luis, estamos convencidos hacia esta como la último nuestro, así como la convicción de que pensamiento crítico, esta innovación, esta analítica, ser capaces de esta alfabetización que nos da Arvin de tecnológica y digital, estamos convencidos que es lo que hacer hoy día en los mundos, Sí. en los distintos mundos. Nosotros ya estamos contando al mundo más de gestión, como decías tú, de personas, estamos ahí con The Label Bridge. Por otro lado, con Open Data estamos tratando de insertar este módulo que permite sistematizar todas las áreas de relaciones laborales, pero también es interesante cómo escucharte y cómo hacer ver el mundo de la gestión de las personas. Así que agradecerte que hayas estado con nosotros y que te hayas sentido ojalá como un amigo más de la casa, porque nosotros somos puros Sí. amigos que estamos conversando. No sé, Oye, Ángel, yo Miguel, agradecerle a ustedes por la invitación primero. La verdad, tenía hartas expectativas y estaba ansioso de saber cómo esto iba a resultar y cómo iba a poder desenvolverme en este conversatorio. Y la verdad que ha sido súper fácil con la ayuda de ustedes y con el contexto que se le dio a esta conversación, que fue eso, fue una conversación. En lo personal, en lo que estoy haciendo, entendiendo que la tecnología es un aliado clave y el conocimiento, el prepararse para hacerlo. Yo ya tengo 67 años pero estáis joven, no se te nota. y estoy trabajando en un ámbito que está lleno de tecnología. Claro. Implementación de proyectos con nuevas tecnologías y lo que me ha obligado a tener que estudiar, a tener que entenderlas y a tener que utilizarlas para poder contribuir en lo que hago. De lo contrario no podría hacerlo. Entonces, a todos aquellos que están en el mundo laboral, decirles, señores, nunca dejen de aprender y de estudiar. Qué buena Nunca, enseñanza, porque siempre hay algo que puedo aprender de cualquiera. Totalmente. Lo que he aprendido de ustedes Sí. hoy día Buen y consejo. lo que voy a aprender de Muy buen todo el consejo. desarrollo del conocimiento que viene, porque es lo que me va a servir para seguir activo y vigente en este mundo, Sí. en este mundo del trabajo. ¿no? Gracias. Así que muchísimas gracias. Arvin, gracias, Luis. Arvin, no sé tus palabras. Gracias. ¿No? Solo Ángel, agradecer, Pablo. como Agradecer siempre. a- Muy bien. Oye, Muchas pasamos gracias, tan Luis. bien. Y Muchas bueno, gracias. muchas gracias. Gracias a Y nos ustedes. vemos en un próximo capítulo de Pensar para Decidir. Y como dices tú, siempre sigan, ¿no? Y siempre síganos en YouTube, nuestro canal, en LinkedIn también, así que eso, agradecer esperamos. también a, Estamos los que, teniendo más a visitas. nuestra audiencia. Así que ¿Ah? muchas gracias por todo. Muchas gracias.